Lick, Carlos Daniel Ochoa tenía problemas con el micrófono. Ah, Carlos. Ajá. Sí, ya está. Ya. Bien, entonces, hoy vamos a estudiar la inductancia. Este siempre es parte del capítulo 17 de la ley de Faraday, pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es una aplicación de la ley de Faraday, que es la inductancia. Entonces, ¿en qué consiste esto de la inductancia? Bueno, para entrar un poco en contexto, la inductancia tiene grandes aplicaciones industriales, ¿verdad? Se conocen como inductores. Por ejemplo, en 321 nosotros estudiábamos la capacitancia, los capacitores que sirven para almacenar energía eléctrica, ¿verdad? Y en los circuitos tienen una gran utilidad, ¿verdad? Para suavizar señales o bueno, para muchas otras cosas. Por ejemplo, en los teclados de las computadoras, en los micrófonos, existen lo que son capacitores, ¿verdad? Bien, en el caso de la inductancia tenemos a los inductores, que también tienen una, una analogía, ¿verdad? Con lo que son los capacitores, porque sirven para almacenar energía en forma de campo magnético. Y los inductores también, igual que los capacitores, forman parte de circuitos, ¿verdad? Bien, entonces, la inductancia, aquí tengo alguna reseña, ¿verdad? De histórica. La inductancia eh, tiene unidades de Henry, en honor al físico Joseph Henry, y con el flujo magnético podemos obtener estas propiedades importantes del sistema llamado inductancia. O sea, vamos a ver. La idea de esto, la inductancia, es la siguiente. Si yo tengo una bobina, como un solenoide, ¿verdad? Yo puedo inducir una corriente en otra bobina. Por ejemplo, aquí tengo la bobina 1 con N1 espiras y la bobina 2 con N2 espiras. Entonces, la inductancia mutua existen dos tipos de inductancia, ¿verdad? Lo que son la inductancia mutua y la autoinductancia. O sea, si yo tengo una sola bobina, esa bobina puede inducir una autoinductancia en ella misma. Pero cuando yo tengo dos bobinas distintas, una bobina puede inducir una FEN en la otra bobina. Y es, por ejemplo, lo que ocurre en los transformadores eléctricos, ¿verdad? Esa es una gran aplicación que tienen la bobina, ¿verdad? En los transformadores se usan para subir o para bajar voltajes. Lo que se usa ahí es la inductancia, ¿verdad? Ese es el principio físico. Bueno, entonces, vamos a ver algunas de las aplicaciones que tienen los inductores. La inductancia mutua, en algunas de sus aplicaciones, son el transformador usado en los circuitos de corriente alterna para subir o bajar voltajes, una corriente alterna variable en el tiempo en una bobina del transformador produce una FEN variable en otra bobina. El valor de M, ¿quién es M? Es la inductancia mutua, ¿verdad? Es el símbolo M y L sería la autoinductancia. Estos son algunas de las notaciones, pero en el caso de 321 teníamos la capacitancia, aquí tenemos la inductancia mutua y la autoinductancia, que es L. Una relación importante entre lo que es capacitancia, inductancia mutua y autoinductancia es que esto es una propiedad geométrica de lo que es el sistema. Depende de la forma, de la geometría, ¿verdad? Por ejemplo, capacitores, nosotros podríamos construir capacitores de diferentes geometrías y dependiendo de su geometría, así era su capacidad para almacenar energía, almacenar energía, carga. Entonces, en el caso de los inductores también, ¿verdad? Esto va a depender de la geometría que tenga el sistema para almacenar energía. Bueno, entonces, el valor de M, ¿verdad? Que depende de la geometría de la bobina, determina la amplitud de la FEN inducida en la segunda bobina y por lo tanto la amplitud del voltaje de salida. Ustedes creo que tienen conocimiento de esto, ¿verdad? Porque la mayoría creo que son de la carrera de ingeniería.
Entonces, en un transformador lo que se usan son estas bobinas, son inductores, ¿verdad? Entonces, como es corriente alterna, esto va a producir lo que es un flujo, ¿verdad? Un flujo a través de una segunda bobina. Se coloca un núcleo de hierro, ¿verdad? Esto se utiliza para evitar, para que sea más eficiente, porque si no se usara este núcleo de hierro en las dos bobinas, entonces el campo magnético quedaría eh, expandido en todo el espacio, ¿verdad? Mientras que aquí se concentra a lo largo del núcleo de hierro y hay un mejor aprovechamiento de este flujo, así como lo ven. Entonces, si por esta bobina está pasando una corriente, entonces esto va a inducir una corriente en esta segunda bobina. Por ahí va al principio, aunque aquí en la figura tal vez no sea la mejor, ¿verdad? Porque aquí el chiste es que una bobina tenga más vueltas que otra, para que esto tenga utilidad, ¿verdad? Una de las bobinas tiene que tener más vueltas que la otra. Dependiendo de cuál tenga más vueltas, entonces eso me va a servir a mí para subir el voltaje o para bajarlo. Bueno, esa es una de las aplicaciones que tiene, ¿verdad? El transformador. En los transformadores. Ahora, consideramos los circuitos filamentales 6 sub J. O sea, vamos a ver. Vámonos a la parte teórica, ¿verdad? Olvidémonos de las aplicaciones. Vamos al fundamento de todo esto. Entonces, yo tengo dos circuitos. Circuitos completos, filamentales. El circuito C sub J y el circuito C sub K. Entonces, yo necesito calcular la inductancia mutua entre estos dos circuitos. O sea, un circuito de estos va a generar una FEN en el otro circuito. Pero la inductancia mutua va a depender únicamente de la geometría que tengan estos dos circuitos. Entonces, colocamos un sistema de coordenadas acá, el origen. Localizamos un elemento de corriente en ambos circuitos y su separación. Entonces, veamos cómo es el planteamiento. Yo tengo los dos circuitos C sub J y C sub K, con sus respectivas corrientes. La corriente I sub K va a producir una inducción B sub K en cada punto de la superficie S sub J. ¿De acuerdo? S sub J. Entonces, este sería el potencial vectorial producido por el circuito K, C sub K, en el punto R sub J del circuito J. Entonces, el flujo a través de C sub J debido a C sub K será este. Bueno, vamos a ver. Esto que tengo aquí yo, ustedes ya lo conocen, es el flujo magnético en términos del potencial vectorial. Recuerden que el flujo yo lo puedo escribir generalmente, ¿verdad? Se acostumbra a escribir en función del campo magnético. Este es el flujo magnético. Pero también puedo escribir el flujo en términos del potencial vectorial. Pero en este caso sería una integral de línea, no de superficie. Entonces, voy a emplear aquí el potencial vectorial producido por el circuito K en el circuito J. Ahora bien, sustituyendo aquí la definición del potencial vectorial A, recuerden cómo se define el potencial vectorial. Se define de forma directa como la integral de esto y de ds entre R. Este es el potencial vectorial de un circuito filamental. Es la integral a lo largo de una línea de I de ds, el elemento de corriente, entre R. Como ven acá, sustituí, ¿verdad?, el potencial vectorial por una integral I sub K de ds sub J entre el vector que apunta del circuito J al circuito K. Fíjense bien, este es el potencial producido por el circuito K. Por eso aquí aparece la corriente de K. Aquí tenemos un producto interno en la integral, ¿verdad?
Ahora bien, esto que ven aquí ustedes, en la integral aparece la corriente. Nosotros queremos de que la definición de lo que es la inductancia mutua no dependa de la corriente, solamente de la geometría. Entonces, tenemos lo que es el flujo magnético, ¿verdad? Esto me está diciendo que el flujo que produce el circuito K en el circuito J es igual a esto. O sea, este es el circuito K, C sub K, y este es el circuito J. Entonces, el flujo, porque como el circuito K tiene una corriente, el circuito K, el campo magnético del circuito K atraviesa la superficie definida por el circuito J. Entonces, al atravesar esa superficie, hay un flujo, ¿de acuerdo? Hay un flujo magnético. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Ahora, nosotros podemos escribir esto que está aquí, de esta forma. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ver. Simplemente factorizamos la corriente. La corriente I sub K la sacamos aquí de toda la integral, de manera que multiplicamos la corriente por toda esta integral, pero a la integral le llamamos M. Y M es a lo que le nombramos la inductancia mutua. ¿Estamos? Así es como se define. Entonces, vamos a ver. M, la inductancia mutua. Mutua porque tienen que haber dos circuitos, ¿verdad? Como mínimo. Pueden haber más de dos, ¿verdad? Pero como mínimo tienen que haber dos circuitos. Entonces, M sub JK, o sea, la inductancia mutua entre los circuitos J y K, estaría dada por esta expresión. Esta es la manera directa de calcular la inductancia mutua, que es el método complicado. Hacer los cálculos directos, así como esta integral, es el método complicado, ¿verdad? Existe un método más simple. Entonces, para calcular la inductancia mutua, que es una propiedad geométrica, porque ustedes pueden notar que en esta integral únicamente aparecen cantidades geométricas. Por ejemplo, el DDS es un elemento de línea. R es un vector, ¿verdad? Es una distancia. O sea que aquí solo aparecen cantidades geométricas, longitudes, integradas a lo largo de los circuitos, que son circunferencias o cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Bueno, esto funciona para cualquier tipo de circuito, ¿verdad? Que pueden ser superficies, volúmenes, no necesariamente circuitos filamentales. Ahora, entonces, a M se le domina la inductancia mutua de los circuitos J y K. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el flujo, ¿verdad? El flujo que produce el circuito J en K. ¿Qué es esto? Fíjense bien la notación. Fíjense bien en la notación, ¿verdad? Aquí tenemos el flujo de J en K. Y acá tenemos el flujo de K en J. Tengan cuidado en la notación porque el subíndice que aparece primero, es el que provoca el flujo. Por eso ustedes ven acá que aparece la corriente de J. ¿Ven? Y acá tengo primero el subíndice K y la corriente de K. O sea, el flujo de C sub K debido a la corriente J. Y acá en el otro caso tenemos el flujo en el circuito J debido a la corriente K. ¿Estamos? Ahora, hay una propiedad de simetría que asegura que las inductancias mutuas son iguales si intercambiamos los subíndices. O sea, si usted calcula la inductancia del circuito K en el J con el J, es lo mismo que calcular la inductancia del circuito J con el K. Es intercambiable, eso es simétrico, es lo mismo. ¿Estamos? Es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver, entonces
Los efectos sobre la FEN. Veamos esto. Cuando yo calculo el flujo del circuito K sobre el J, la FEN total inducida que se va a producir en uno de los circuitos por una corriente cambiante en el otro se puede expresar de la siguiente forma. Vamos a ver. Esto que tengo acá es la FEN, ley de Faraday. Es lo que hemos estado viendo todos estos días atrás, la ley de Faraday. Solo que aquí me dice la FEN que produce el circuito K sobre el J. Se escribe así, como la derivada del flujo que provoca K sobre J, derivado con respecto al tiempo. Entonces sustituyo aquí en el flujo, sustituyo su equivalente en términos de lo que es la inductancia mutua, que es M. Entonces vamos a ver, aquí vamos a hacer una consideración. Vamos a hacer de cuentas que la inductancia mutua M no cambia con el tiempo, permanece constante. Eso significa que los circuitos, el circuito K y el circuito J, no se deforman con el tiempo. No cambian su forma, no cambian su tamaño con el tiempo. Permanecen fijos. Lo único que puede variar en el tiempo, en este caso, es la corriente. ¿Estamos? Es la corriente. Entonces, si existe más de un circuito produciendo un campo magnético a través de un solo circuito, o sea, en este caso, ¿verdad? Nosotros podemos tener varios circuitos. Imagínense esto así. Ustedes tienen el circuito 1, el 2, el 3. Y ustedes quieren el flujo producido en el circuito 2 nada más, debido al circuito 1 y 3. Entonces, si existe más de un circuito produciendo una B a través de un circuito, en este caso el 2, esto se escribe así. Es simplemente una suma la que vamos a hacer, una superposición. Simple, ¿verdad? Esto me indica que es el flujo a través del circuito J. Aquí pueden haber cualquier cantidad de circuitos. Bueno, entonces, con esto que acabamos de hacer, podemos decir que la FEN inducida en el circuito J es igual a esto. Recuerden, ¿verdad? Que aquí estamos asumiendo de que M no cambia, que los circuitos permanecen en reposo, permanecen fijos. Bien, entonces, en resumen, jóvenes, esto de la inductancia, bien simple, ¿verdad? La parte matemática. En resumen, podemos calcular la inductancia de dos maneras, una manera fácil y una manera difícil. ¿Cuál es la manera fácil? Pues la manera fácil es esta. Y la manera difícil es esta. La forma directa siempre va a ser la manera más difícil. Siempre va a ser la forma más difícil. Y este método sería el fácil. Este es el método que vamos a emplear generalmente. Solo que hay que hacer notar, ¿verdad? De que en algunos casos el método directo es el único método que podemos aplicar. Algunos casos que no tienen simetría, ¿verdad? Que son bastante complicados. Entonces, está la forma directa, que es la integral, y está la forma indirecta, que es este segundo método, calculando el flujo. Calcular flujos magnéticos, como ustedes han visto, es bastante fácil. Calcular flujos es fácil, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Yo calculo el flujo, ¿verdad? Yo tengo dos circuitos, el 1 y el 2. Yo calculo el flujo magnético que produce el circuito 1 en el circuito 2. Calculamos ese flujo conociendo este campo producido por 1 y conociendo la superficie que comprende el circuito 2. Calculo este flujo, que se escribiría de esta forma. El flujo que provoca 1 en 2. Una vez con este flujo y conociendo la corriente 1, claro, ¿verdad? Tengo que conocer la corriente del circuito 1. Si conozco la corriente del circuito 1 y conozco el flujo,
del circuito 1 en el 2, simplemente despejo para M. O sea, con el ejemplo que les estoy dando, esto sería así de esta forma. Así. Entonces, aquí tenemos el circuito 1 y el 2. La inductancia mutua que tienen estos dos circuitos es M12, que es el flujo que provoca 1 sobre 2 entre la corriente de 1. Cuando ustedes dividen entre la corriente, aquí les va a desaparecer la corriente, porque la inductancia mutua tiene que depender solo de la geometría, o sea, de la forma que tienen los circuitos y de la separación que hay entre ellos. Solamente de eso. Por ejemplo, en el caso del transformador, ¿verdad? En el caso del transformador, el transformador tiene dos bobinas, ¿verdad? Una bobina tiene pocas espiras y otra bobina tiene más espiras. Entonces, la inductancia mutua entre esas dos bobinas va a depender de la separación, va a depender de cuántas bobinas, cuántas vueltas tiene y claro, de la forma, ¿verdad? De la forma, porque pueden ser bobinas cuadradas o pueden ser bobinas circulares, como solenoides. ¿De acuerdo? Va a depender de la forma nada más. No tiene que depender de la corriente. O sea, la corriente aquí no importa si es una corriente de mucha intensidad o de poca intensidad. Lo único que importa es la geometría. Bueno, entonces esto es con la inductancia mutua, ¿verdad? Cuando tenemos dos o más circuitos. Bien, ¿qué sucede ahora cuando trabajamos con un solo circuito? Tenemos que definir lo que es la autoinductancia. La autoinductancia. Siempre es muy parecido a la inductancia mutua porque la autoinductancia depende solo de la geometría también. Es una propiedad geométrica. Entonces, un circuito puede producir un flujo que pase a través de sí mismo. Como ven aquí, el flujo de un circuito sobre sí mismo. El coeficiente de proporcionalidad que surge se llama autoinductancia o simplemente inductancia, ¿verdad? El símbolo es L. O sea, aquí en esta notación, fíjense bien, M sub JJ, el índice está repetido, significa que es la inductancia sobre sí mismo. Entonces, en vez de M, colocamos una L. Y el flujo de ese circuito sobre sí mismo sería L multiplicada por la corriente de ese circuito. Ahora bien, ¿cuál es la forma directa? Nos basamos en el resultado que obtuvimos para M. La misma integral para M, solo que aquí todo está repetido. Es el DDS punto DDS. DDS sub J punto DDS sub J. Y el circuito C sub J, el mismo. Esa es la autoinductancia. Entonces, la FEN que produce ese circuito sobre sí mismo se obtiene con la ley de Faraday, como pueden ver. Sustituimos esto aquí, el flujo, y hacemos la misma consideración. Hacemos la consideración que L, o sea, la forma, el tamaño de ese circuito no cambian con el tiempo. El circuito permanece fijo en reposo. Lo que puede cambiar es la corriente. Lo único que puede hacer cambiar la FEN es la corriente. Bueno, entonces, la FEN quedaría de esta forma. Y igual que pasa con la inductancia mutua, nosotros tenemos dos maneras de hacer el cálculo aquí, de la autoinductancia. La forma directa, que es la forma difícil, y la forma fácil, que es calcular el flujo, ¿verdad? El flujo del circuito sobre sí mismo y despejamos para L. Despejaríamos para L y nos queda así. Simple, ¿verdad? Primero flujo, después lo divido entre la corriente y tengo la inductancia mutua. Quiero decir la autoinductancia. Bueno, pues este es el método que nosotros vamos a utilizar en la mayoría de los casos, ¿verdad? Calcular inductancias, lógicamente, ¿verdad? Es más difícil que calcular capacitancia, ¿verdad?
La capacitancia, ustedes recordarán que también se podía calcular de varias maneras, pero en este caso la inductancia es más complicada. Bueno, algunos inductores, ¿verdad?, de uso comercial, como pueden ver, son estos, son bobinas. Los inductores generalmente son bobinas. Y se utilizan en los circuitos, ¿verdad?, en el caso de los capacitores era para suavizar señales, ¿verdad?, para suavizar o para soltar una corriente de un solo, ¿verdad? En el caso de los inductores es parecido al uso de los capacitores también, ¿verdad? En el caso de un inductor como almacena energía, si ustedes cortan la energía en un circuito, ese inductor tiene energía almacenada y es capaz de liberar esa energía de un solo. Y ahí es donde está la utilidad, como son capaces de liberar una gran cantidad de energía de un solo en un instante de tiempo muy pequeño, tienen un gran uso. Por ejemplo, cuando ustedes quieren que un objeto encienda instantáneamente, por ejemplo, ¿verdad? En los motores de arranque de los carros se usan inductores, en los motores de arranque, ¿verdad?, cuando se necesita liberar una gran cantidad de energía en poco tiempo. Entonces, estos son algunos de los inductores que pueden encontrar, ¿verdad?, en la industria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos de los problemas propuestos para este tema. Veamos este caso. Tenemos dos corrientes antiparalelas infinitamente largas y tenemos un rectángulo, como lo podemos ver en la figura 17-17. Están en el mismo plano todos los circuitos, ¿verdad? Son filamentales. Los lados de longitud B son paralelos a la dirección de las corrientes. Encontrar la inductancia mutua entre el circuito de las corrientes opuestas y el rectángulo. Veamos. Es esta la figura. Aquí tengo tres circuitos, ¿verdad? Tres circuitos filamentales. Dos corrientes infinitas que conducen corrientes antiparalelas, separadas una distancia d. Y tengo un circuito rectangular. Estas dos corrientes antiparalelas van a producir un campo magnético. Ese campo magnético va a atravesar la superficie definida por este rectángulo. Entonces aquí vamos a tener un flujo magnético, ¿verdad? Vamos a tener un flujo magnético que atraviesa esta superficie, toda esta superficie. Entonces, yo calculo el flujo magnético producido por estas dos corrientes en el circuito rectangular. Con ese flujo y conociendo las corrientes, yo puedo calcular la inductancia mutua. ¿Estamos? O sea, vamos a seguir este método, ¿verdad? Solo que aquí tengo tres circuitos. De manera que lo que tengo que hacer es una sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria discreta. Porque tendría dos corrientes aquí. Podemos decir que este es el 1, este es el 2. Y este es el 3. Entonces sería el flujo que provoca 1 en el circuito 3 y el flujo que provoca 2 en el circuito 3. Esos flujos los sumamos y después despejamos para M. Esa sería la idea aquí, ¿verdad? Se supone que los tres circuitos se encuentran en el mismo plano, en el plano ZY, y esos circuitos no se mueven. Bueno, hacer este cálculo con la forma directa es bastante complicado, ¿verdad? Entonces vamos a usar el método fácil. Bien, vamos a ver. Vamos a plantearlo por lo menos. La solución sería posible hacerlo de dos maneras. Calculando la integral directa, que este es el método difícil, como les decía, y calculando el flujo, que sería el método más fácil. Lo vamos a resolver calculando el flujo, haciendo una sumatoria
haciendo una sumatoria y luego despejando para M, para la inductancia mutua. Bueno, entonces, los pasos que se siguen al usar este método serían estos. Primero, calculamos la inducción magnética que produce cada alambre, el alambre 1 y el alambre 2, con la ley de Ampère. Después, calculamos el flujo magnético que provocan los alambres 1 y 2 en el circuito C, en el circuito rectangular, ¿verdad? Es el circuito C. Luego sumamos los flujos y despejamos para M. Esa sería la estrategia que vamos a seguir. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que etiquetar los circuitos, ¿verdad? El circuito 1, el 2 y el circuito C, que sería el circuito rectangular. Las corrientes 1 y 2 serían iguales, solo que antiparalelas. Eso provocaría flujos diferentes, ¿verdad? De acuerdo con la mano derecha, el circuito 1 va a producir un campo en este sentido, en sentido horario. Y el circuito 2 va a producir un campo magnético en sentido antihorario. Así. Aquí uno tendería a pensar, ¿verdad?, que los flujos se van a cancelar, pero no es así, porque el circuito 2 está más cerca que el circuito 1, de manera que el flujo del circuito 2 va a ser más intenso que el flujo del circuito 1, porque el campo magnético de 1 va disminuyendo, ¿verdad?, con la distancia, y la distancia es mayor comparada con la distancia del circuito 2 al circuito C. Bueno, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Usamos la ley de Ampère. Con la ley de Ampère, ¿verdad?, que ustedes ya recordarán, no sé si ya se les olvidó. La ley de Ampère es como la ley de Gauss. Esto es igual a la corriente a mu sub 0 por la corriente encerrada. La ley de Ampère, ¿verdad?, que me sirve en casos de simetría. Como esas corrientes son infinitas, yo uso la ley de Ampère para despejar para el campo. Elegimos una trayectoria amperiana circular, ¿verdad?, para calcular ese campo magnético. Entonces, con la ley de Ampère tenemos los campos 1 y el campo magnético 2, simple. Los dos campos son parecidos, solo que el campo de 1 es en la dirección negativa de phi, porque va hacia abajo la corriente, y el campo 2 es en la dirección positiva de phi. Ambos dependen de la distancia 1 sobre ρ. Pero recuerden que el circuito 2, la corriente 2 está más cerca del rectángulo que la corriente 1. Por lo tanto, ese flujo va a ser más intenso. Entonces, el paso 2 sería calcular el flujo magnético de cada alambre sobre el circuito C. Esto es bien simple, la verdad. Bastante fácil. Ustedes ya han calculado flujo, ¿verdad? Entonces, el flujo que provoca el alambre 1 en el circuito rectangular es esto. Sustituyo el campo 1 en la integral. Colocamos un diferencial de área. Y los límites serían: vamos a integrar en la superficie comprendida por el circuito rectangular. O sea, vamos a hacer algo así. Olvidémonos del alambre 2. Pensemos solo en el alambre 1. La corriente va hacia abajo, el campo magnético va en sentido horario. Entonces, esto produce un campo en este rectángulo que está saliendo de la pantalla. Saliendo. El circuito C, el circuito rectangular, vamos a establecer un sentido horario para recorrer el circuito, de manera que el diferencial de área apunta hacia adentro. Esto es arbitrario, esto ustedes lo pueden elegir como ustedes quieran. El diferencial de área, que es este, lo hemos definido aquí. En coordenadas cilíndricas, d de ρ de dz en la dirección de phi positivo. Y el campo 1 es en la dirección de phi negativo.
porque está saliendo de la pantalla. Entonces a mí me interesa el flujo a través de esta superficie rectangular. Aquí el dibujo del flujo tal vez no es el mejor, ¿verdad? Porque recuerden que el campo va disminuyendo con la distancia. De manera que el flujo en esta parte es más intenso que en esta otra orilla, porque el campo va disminuyendo. No sé si tienen alguna pregunta. Fíjense bien. Vamos a integrar en esta superficie, pero hay que tener cuidado en algo. El origen se encuentra en el alambre. De manera que cuando yo integre sobre esta área, voy a considerar este origen. De manera que la distancia de este origen a este lado es d más d. Y la distancia del origen a este lado es d más d más a. Y la altura del rectángulo es b. Por eso ustedes notarán que aquí integramos en ρ de d más d a d más d más a. Porque estamos colocando el origen en el alambre. ¿Por qué creen ustedes que colocamos el origen en el alambre? Eso es porque el campo magnético de 1 se calcula con el origen en el alambre. Y ese campo magnético depende de ρ. Y estamos integrando en ρ. De manera que tengo que respetar el origen que yo puse para calcular este campo magnético. Tiene que ser el mismo origen. No puedo mover ese origen. Y en Z integramos en toda la altura del rectángulo, que es B, de 0 a B. Ahí no hay problema. Bueno, jóvenes, me voy a tener que quedar por aquí el día de hoy. Vamos a continuar este problema mañana. Así que vamos a detenernos por acá. No sé si tienen preguntas.